Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase. Ok, entonces continuamos. Recordemos que en la clase pasada, bueno, vimos que era la deformación por tensión, eh, la deformación por compresión es exactamente lo mismo, solo que esta vez el cuerpo en cuestión, al ser deformado, pues sufre las fuerzas, ¿cierto? De tal manera que trata de comprimir. Si ese fuese el estado inicial, cubito de arriba, ¿cierto? Bajo la acción de, digamos, de una fuerza de compresión, pues, digamos, exagerando, pues, ese cubo se deforma de tal manera que, pues, su volumen es de menor tamaño y de igual manera nosotros vamos a definir el esfuerzo de compresión como aquella fuerza que actúa de manera perpendicular al área en cuestión, ¿cierto? Y la deformación por compresión igual vamos a definirlo como la variación de la longitud sobre la longitud original. Cuando es compresión, obviamente delta L en todo caso nos saldrá negativo, ¿okay? Solamente es una indicación de que es compresión. ¿Okay? Solamente faltó añadir esta parte a lo que nosotros ya habíamos visto el día de ayer. Ahora, eso no quita el hecho de que exista situaciones en las que los cuerpos tengan que soportar los dos efectos, o sea, eh, el esfuerzo por tensión y compresión al mismo tiempo. Eh, Eso obviamente se ve lógicamente en muchos casos de la vida, bueno, cotidiana, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si queremos construir casas, ¿no? Las vigas que se colocan, pues estas sufren, eh, digamos, el efecto de estos dos, bueno, de estas dos acciones, la compresión y la tensión. Por un lado, el cuerpo sufre un alargamiento y por otro lado hay fuerzas que tratan de comprimir. Eso es, también hay esa posibilidad que no es el hecho de que solamente un tipo de esfuerzo es la que se produce, sino que puede ser al mismo tiempo los esfuerzos de compresión y de tensión. Al igual que los casos lineal y de superficie, también existe módulo volumétrico y la definición continúa, ¿cierto? Al igual que hicimos al inicio, la deformación volumétrica, en lugar de longitud o superficie, nosotros podemos hablar de variación de volumen, ¿cierto? Sobre el volumen inicial. Entonces, deformación volumétrica, variación de volumen original. Y
la división, ¿no?, entre el esfuerzo volumétrico, entre la deformación volumétrica. Todo va a ser un módulo, al igual que el módulo de Young, solamente que aquí vamos a designar o a etiquetar con la letra B. Y eso también va a ser, digamos, una característica entonces de los materiales que estemos analizando. Entonces, si tenemos un objeto en un momento inicial con un volumen B sub 0, el cual sufre la acción, vamos a decir, la presión atmosférica, ¿cierto? Normalmente lo designamos con subíndice 0, P sub 0. ¿Okay? Entonces, si le adicionamos una presión fuera de la atmosférica, pues este objeto va a sufrir la acción de la presión, ojo, en todas las direcciones. Por lo tanto, se espera, pero bueno, bajo estas condiciones, entonces que exista una variación en el volumen. Es más, se puede decir acá que el volumen, ¿cierto?, disminuye. Entonces, al igual que en los casos lineales, ¿cierto?, el esfuerzo ahora volumétrico, ¿cierto?, dividido entonces entre la deformación volumétrica, nos va a dar una característica, una constante, ¿cierto?, que muchas veces, ojo, desde el punto de vista, digamos, industrial, a veces no es cómodo simplemente ese esfuerzo volumétrico entre la deformación volumétrica, sino la inversa. Entonces, la inversa es el parámetro que generalmente se estudió o se toma en cuenta. Pero digamos que basta con saber en qué consiste este módulo volumétrico, pues para poder determinar lo que significa la compresibilidad. O sea, cuán comprimible, vamos a decir, es un objeto. Entonces va a depender de ese numerito que es K. Y recordamos, en este caso ya sería variación de volumen, ¿cierto?, entre volumen inicial, ¿cierto?, multiplicado por la variación de presión. El signo menos contempla entonces el hecho de que pues muchas veces se puede dar el caso en que pues el volumen se reduce. Recordemos que la presión que actúa sobre un cuerpo va a actuar en todas las direcciones, de tal manera que si ustedes ven ese cubo, bueno, todas las caras de ese cubo sufren la acción de esa fuerza que trata de comprimir el cuerpo. Entonces, si nos habla entonces de compresibilidad, simplemente es la inversa al módulo volumétrico. ¿Okay? Esa es más o menos la idea. Y recordemos que nosotros vamos a recordar que ese módulo volumétrico es el esfuerzo volumétrico, o sea, la variación, ¿cierto? Variación de la presión dividido entre la deformación volumétrica. Ahora, acá estamos hablando sobre un cubito. Obviamente, pues los cuerpos en general no son cubos, ¿cierto? Pueden ser de cualquier naturaleza. Ok, pero ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, esto de la presión, si ustedes están sumergidos
fluido. Un fluido puede ser el aire, por ejemplo, y nosotros estamos, digamos, en un mar, ¿cierto? Entre comillas, de aire. Por lo tanto, nosotros sufrimos la acción, ¿cierto?, de la presión atmosférica. De tal manera que nosotros estamos siendo objeto de una compresión. Y este, por eso es importante esto de la presión atmosférica. La presión atmosférica, recuerden, pues va a ir variando de acuerdo a la altura respecto al nivel del mar. Si ustedes se van a la sierra, obviamente que la presión atmosférica disminuye. Dependiendo de la altura, obviamente, ustedes van a sentir, ¿cierto?, inmediatamente ese cambio. Por el contrario, si ustedes, estando acá, vamos a decir, a nivel del mar, ustedes se ponen a bucear, ¿cierto? La presión atmosférica obviamente va a seguir actuando, ¿cierto? Pero ustedes ahora ya tienen que adicionar la presión que va a ejercer el agua de mar, ¿cierto? El agua salada sobre su cuerpo. Entonces, cada metro que ustedes van hacia adentro implica un cambio drástico en la presión, que también ahí ocurre. Y ahí ustedes pueden experimentar, digamos, de manera un poco más fuerte, ¿cierto?, lo que es la presión, ¿no?, de lo que nos rodea. Como nosotros estamos ya acostumbrados al aire, digamos así, entonces la presión atmosférica, pues a veces no nos damos cuenta, ni siquiera de eso, solamente nos damos cuenta cuando hay un cambio de presión interna nuestra, ¿no? Entonces ahí sí algo sentimos, pero en general, como es habitual, no nos damos cuenta. Solamente cuando nos sumergimos en el agua, entonces sentimos la diferencia. Entonces también es aplicable, ¿cierto?, estas formulitas para el caso de objetos o cuerpos que tienen otra forma. Solamente ustedes tienen que ir ubicando el área donde ustedes quieran, por ejemplo, diagramar la fuerza que está actuando sobre ese cuerpo. Recordemos entonces que la fuerza es aplicada perpendicular al área del cuerpo. Entonces, vemos que esto va a tener obviamente aplicaciones. Una de las aplicaciones pues, puede ser, por ejemplo, para los peces que viven, por ejemplo, a profundidades, ¿no?, que no son posibles para un cuerpo humano, ¿no? Entonces, hay peces que viven, pues, digamos, a 1 kilómetro de profundidad, o un poco más, o un poco menos, pero estos peces tienen que soportar a grandes presiones, ¿okay? Grandes, de tal manera que las leyes que gobiernan, digamos, las estructuras biológicas y cómo estas evolucionan a través del tiempo, ¿cierto? Se las tienen que arreglar de tal manera que ese organismo vivo pueda soportar grandes presiones y a la vez seguir viviendo, ¿no? Porque a grandes presiones, olvídense, una persona simplemente no podría vivir. Entonces, los peces se las han arreglado, ¿cierto?, modificando su forma. Entonces, vamos a ver que hay peces que tienen unas formas aplanadas, ¿no?
de tal manera que las presiones a grandes profundidades pues son atenuadas por la forma que tiene su cuerpo, ¿no? Y eso obviamente combinado con este, las funciones fisiológicas de estos peces que hacen posible pues puedan soportar presiones altas. ¿Ok? Y bueno, esas serían las aplicaciones. Obviamente que hay personas que se dedican al estudio específico, ¿no?, de estos seres a grandes profundidades. Y se toma en cuenta todas estas características como el esfuerzo volumétrico, deformación volumétrica. Obviamente ellos ya lo tienen en un software de tal manera que ellos no necesitan incluso saber la definición, simplemente introducen los datos y ya se toman en cuenta para lo que ellos, o sea, para los modelos uh, o leyes que quieran interpretar a partir de el mundo animal a esas profundidades. Entonces, recordemos, cuando decimos presión atmosférica, ¿okay?, entonces hablamos de una atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, que es una unidad de presión. Una atmósfera, obviamente, va a estar determinada por las unidades de fuerza por unidad de área. Entonces, esas unidades son de forma natural para nosotros los pascales, ¿no? Pascal. De tal manera que una cantidad enorme de pascales, que es del orden de 100.000 pascales, ¿okay?, representa una atmósfera. Okay, entonces recordemos que la presión, digamos, no tiene una dirección especial como un vector, digamos así, a diferencia de la fuerza. Que la fuerza, recuerden, es una magnitud vectorial, tiene todo un sentido, dirección, modo. Entonces, la presión, entonces, no tiene una dirección privilegiada, se va a hacer. De tal manera que cuando hablamos de presión, nos tenemos que imaginar, como ustedes están observando en el gráfico, las flechitas en todas las direcciones hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos bastante de la presión? Porque en este caso, en el módulo volumétrico, ojo, entonces, cuando queremos calcular el esfuerzo volumétrico, la presión es importante. Entonces ahí está el delta P, por esa razón que es importante recordar entonces lo que es la presión. Recordemos qué presión vamos a seguir viéndolo en el capítulo correspondiente a hidrostática e hidrodinámica. Otra vez vamos a volver a tocar este concepto muy importante. A ver, vamos a ver si tenemos un ejemplo. Ok, vamos a ver entonces el ejemplo de la prensa hidráulica. Nos dicen una prensa hidráulica contiene 250 litros de aceite. Calcule la disminución volumétrica del aceite cuando se aplica una fuerza de magnitud
1,6 por 10 a la 4 newtons sobre el émbolo 1, cuyo radio es 1,82 centímetros. Considere el módulo volumétrico del aceite como 5 por 10 a la 9 pascales. Entonces, recordemos que el módulo volumétrico, acá estamos dando el módulo volumétrico de esta sustancia, es 5 por 10 a la 9. Si hablamos de compresibilidad, compresibilidad, entonces vamos a hablar de 1 sobre 5 por 10 a la 9. Entonces 10 a la 9 se va arriba con como 10 a la menos 9, o un quinto, entonces va a ser más o menos del orden de 2 por 10, ¿cierto? A la 8 o a la 10. Entonces, usted lo único que tiene que hacer a este numerito B es sacarle la inversa. Entonces, ustedes van a tener la compresibilidad, lo que usualmente vamos a encontrar en las tablas, ¿no? Para las sustancias. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es una prensa hidráulica. Esa es una prensa hidráulica, modelo de una prensa hidráulica. Obviamente no en todas partes vamos a ver de esa manera, pero ustedes probablemente hayan tenido la oportunidad de ver una prensa hidráulica, sobre todo en las mecánicas, ¿no? Ahora, en la actualidad, pues la gran mayoría de mecánicas, vamos a decir, tienen su prensa hidráulica instalada, ¿cierto? Y pues tienen diferentes formas, este, pero básicamente es aquel instrumento, ¿cierto?, que nos sirve para elevar el automóvil a una determinada altura, de tal manera que el mecánico pueda revisar lo que está debajo, ¿no?, del auto, el chasis y todo eso, para hacer cambio de aceite y todo. Es mucho más cómodo pues que el carro esté elevado y por debajo esté efectuando todas las operaciones necesarias. Recordemos que pues antiguamente, o sea, y todavía probablemente existe alguna mecánica, pues que no tienen prensa hidráulica, lo que hacen es cavar una zanja, ¿cierto? Un canal, y sobre el cual pues el automóvil se coloca y el mecánico está ahí en la zanja, ¿no?, arreglando el automóvil. Ok, entonces esa viene a ser una prensa hidráulica, o sea, figuradamente, o sea, como la imagen lo estamos observando, pero el funcionamiento radica en lo siguiente. Existe entonces una tubería, vamos a decir así, por el cual se inyecta un determinado líquido, generalmente es un tipo de aceite. La única condición es que sea hermético, o sea, ahí donde se encuentra el aceite, en esos recipientes, es estrictamente hermético. ¿Ok? Y esos dos émbolos que están a los dos extremos son de diferente radio. Generalmente el radio del émbolo pequeño, ¿cierto?, donde se aplica la fuerza, puede ser una fuerza mecánica, ¿no? Esta fuerza F que entra por el émbolo 1 sale, ¿cierto?, por el émbolo 2 en la otra dirección, multiplicada, ¿cierto?, n veces, dependiendo la relación que exista entre el área, ¿okay?, el área del émbolo 1 con respecto al émbolo 2. Entonces, si por ejemplo la diferencia de áreas es 10 veces, ¿cierto? Entonces, si ustedes aplican una fuerza F de 10 newtons, entonces por el émbolo 2 va a salir una fuerza multiplicada por 10, o sea, 100 newtons. Entonces, esa es básicamente
la idea de una prensa hidráulica. Entonces, objetos que son muy pesados para nosotros, entonces una prensa hidráulica pues puede, digamos, cargar o elevar ese objeto fácilmente. Entonces, la única condición, vuelvo a repetir, es que el líquido, en este caso de trabajo, que viene a ser un aceite, tiene que ser hermético. Y es el principio es un principio hidrostático, ¿cierto? Una fuerza que se aplica, ¿cierto? Bueno, en este caso al émbolo 1, va a transmitir, digamos, una presión en el líquido, y como el líquido es obviamente homogéneo, vamos a considerar así, homogéneo, entonces esa presión se transmite en todo el líquido. Y por lo tanto, esa presión que se ejerce también es transmitida a todas las paredes del recipiente que lo contiene. En caso particular, la base del pistón 2, ¿cierto? Entonces va a haber una presión, ¿cierto? Que en realidad representa fuerza por unidad de área. Entonces, justamente de ahí es que nos agarramos, ¿cierto? Y utilizamos ese principio y vamos a verificar que efectivamente una pequeña fuerza aplicada en el émbolo 1, ¿cierto? Puede elevar un objeto pesado. ¿Por qué? Porque esa fuerza se multiplica n veces dependiendo de la relación de áreas que tengan entre el émbolo 2 y el émbolo 1. Entonces, es más o menos una explicación de lo que es una prensa hidráulica. Ahora, este mecanismo, recuerden, también, como se dice, se utiliza para las maquinarias pesadas, ¿no? Por ejemplo, un retroexcavador, ¿cierto? Es capaz de levantar grandes bloques de piedra, ¿cierto? O picar rocas, ¿no? Con un martillo, para lo cual necesita una fuerza, ¿no? Una fuerza enorme, y se aplica este mismo mecanismo, ¿no? Solamente que estos recipientes son las mangueras dentro de las cuales hay aceite. Y el motor lo que hace es imprimir una determinada fuerza en un extremo de la manguera. Esta se transmite a través de esa manguera, ¿cierto? A estructuras que son colocadas de tal manera que esa pequeña fuerza es multiplicada n veces, ¿cierto? En los otros extremos de la manguera que están conectadas debidamente, y como son varias mangueras, entonces se produce un efecto que nosotros podemos observar, ¿cierto? Cuando vemos que un retroexcavador es capaz de cargar una roca de 1 tonelada, 2 toneladas. Ok, entonces, para entonces recordemos que el módulo volumétrico está definido de esta manera, ¿cierto? Y observando la fórmula, pues, digamos que si B es un número que está dado, o sea, que es dato, entonces observo al lado derecho, tengo que conocer el delta P, ¿ok? La variación de volumen, ¿cierto? El volumen original. Entonces, si uno lee bien la pregunta, dice una prensa hidráulica contiene 200 litros de aceite, entonces ahí ya tenemos el volumen, 250. Bueno, nos piden calcular la disminución, o sea, en otras palabras, probablemente el delta B. ¿Ok? Entonces, el, el principio hidrostático
que nosotros estamos utilizando de la prensa hidráulica, matemáticamente, ¿no es cierto? Lo escribimos de esta manera. La fuerza F1, vamos a decir así, es la fuerza que se aplica en el émbolo 1. A sub 1 representa el área del émbolo 1. F2 va a ser el área que se aplica en todo el émbolo 2 y su área respectiva a sub 2. Entonces existe esta relación. Por eso es que dependiendo, ¿cierto? Dada una fuerza, vamos a suponer que F1 tenga un valor, ¿cierto? Que se puede medir cuánta fuerza estamos aplicando. El área 1 y área 2 podemos calcular sabiendo el radio, ¿cierto? Y podemos entonces despejar la fuerza 2. Y podemos observar si A2 es mayor que A1, ¿cierto? Entonces podemos utilizar ese hecho para ir aumentando F2. Entonces de ahí podemos despejar entonces o F1 o F2, dependiendo del caso, ¿no? En este caso, para contestar a la interrogante que nos están planteando, nos dan como dato F1, porque nos dicen que se aplica una fuerza, entonces esa fuerza en este caso sería F1, 1,6 por 10 a la 4. Ya lo tenemos. Sobre el émbolo 1, cuyo radio es 1,82. Ok, entonces ahí estamos despejando, entonces F2 en función de F1 y las áreas de los émbolos. Ahora, recordemos que delta P, en este caso, área sobre, mejor dicho, la fuerza F2 sobre el área 2, ¿no? Esa sería la presión. Y despejamos, digamos, lo único que no tenemos ahí, ¿no? En la fórmula para el módulo volumétrico, que es delta V, y que viene a ser básicamente la variación del volumen del aceite. Ok, entonces, para esto, los datos que tengo que tener a la mano: volumen inicial, dato, F1, dato, área 1, dato, B, que es el módulo volumétrico, dato. Entonces solamente quedaría reemplazar Recordemos que 250 litros ustedes lo tienen que llevar al sistema internacional, o sea, a metros cúbicos. Ok,
¿qué otra cosa más? 1,82 centímetros, igual nosotros lo tenemos que escribir en metros. ¿Ok? De tal manera que una vez que hayamos saldado cuentas con las unidades, delta B entonces resulta, a ver, no sé si he llevado a cabo, sí, ahí está. Entonces la variación del volumen va a ser en 7,69 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora, a ver, ¿quién me dice metros cúbicos? De repente para nosotros, o sea, nos imaginamos que es un metro cúbico, ¿no? Un metro de altura, un metro de ancho, un metro de profundidad. Ahí está, metro cúbico. Pero la magnitud a la que nosotros estamos acostumbrados es litro. Nosotros nos imaginamos un litro, pues más o menos tenemos idea de lo que es un litro, medio litro, ¿cierto? ¿Cuántos litros sería eso de ahí? 7,69 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. A ver, ¿quién me dice? Profesor, sería 7.69 por 10 a la menos uno O sea, litros. 0,7. Ah, claro, sí, 0,769 litros. Ok, Ujú. entonces sería más o menos, un poquito más que el volumen de una cerveza, ¿no? Cerveza. Para que ustedes tengan idea de la cantidad de aceite, o sea, que básicamente pues, hubiésemos derramado o perdido, ¿no? Algo así. Entonces, para que tengan una idea, porque a veces, cuando dicen metro cúbico, bueno, y todavía nos ponen 10 a la menos 4, entonces a veces no tenemos idea, ¿ok? Pero es mucho más fácil explicarles, obviamente no a físicos, sino a personas de a pie, o sea, que gente que no estudia física, entonces decirle, bueno, la disminución así, tanto. Pero si ustedes le dan ese número, 7,69 por 10 a la menos 4, no van a tener idea de cuánto o qué cosa es eso, ¿no? En cambio, si ustedes le dicen más o menos, vamos a ver, es eh, el volumen de un litro de aceite, por ejemplo, y sea medio litro de aceite, entonces eso es un poco más cercano a las personas. Entonces, más o menos hay que tener esa, digamos, hacer ese pequeño esfuerzo de comparación, ¿no? Pero de todas maneras, okay, este resultado obviamente es muy exacto, o sea, por los datos que nos están dando. El otro, eh, el otro esfuerzo y deformación que nos faltaría ver es el conocido por corte, que al igual que en los casos anteriores, existe esfuerzo por o esfuerzo de corte, así le llaman. Y a diferencia de los otros, la fuerza que se toma en cuenta es una fuerza que va a actuar sobre el cuerpo, pero paralelo a algo que nosotros vamos a definir, obviamente respecto de algo, pero no va a ser perpendiculares, por ejemplo, en los casos anteriores, pero siempre es perpendicular al área del objeto. Acá el esfuerzo de corte va a ser paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Y la deformación por corte vamos a definirlo como una determinada longitud respecto de otra longitud, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que se tiene en cuenta como X y H.
Fíjense, en la parte de arriba tienen ustedes un cubo, ¿cierto? Original. Ahí está la alturita H, ahí tienen su área, ¿ok? Cuando se aplica una fuerza, digamos, no en el medio del cubito, sino en un extremo, la parte superior, fuerza. Entonces, al aplicar una fuerza a ese nivel, lo que vamos a provocar es la deformación por corte. Para este ejemplo, yo siempre les digo a los estudiantes, imagínense que a ustedes se están trasladando, ¿no? de casa, entonces ustedes ponen sus libros en una caja de cartón, que es lo más usual, ¿ok? Recordemos que los libros pesan mucho, ¿cierto? Bueno, ahora los libros son electrónicos, que no pesan, sino ocupan un espacio, ¿sí? Entonces, pero los libros físicos, o sea, los que ustedes pueden agarrar con la mano, ¿cierto? Generalmente pesan. Entonces, imagínense una caja llena de libros. Y lo normal es que, pues, al estar muy pesado, pues nadie se atreve a cargarlo, porque es difícil. Pero se puede arrastrar, ¿cierto? Hasta cierto lugar. Luego, después se puede utilizar herramientas como un plano inclinado, o lo que sea, para subirlo de repente al carro o a otro lugar. Pero vamos a suponer que ustedes están empujando esa caja de libros, lleno de libros. Entonces, normalmente ustedes no se agachan mucho para estar empujando justo por el medio, para que sea más efectiva su tarea, ¿cierto? Si no, nosotros empujamos justamente a la parte superior de la caja. Y lo que provocamos es justamente una deformación por corte. Todos ustedes han experimentado probablemente esa acción. Entonces, si ustedes observan la caja ya como un cuerpo con dimensiones, obviamente ustedes van a tener más o menos ese diagrama de la parte de abajo de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Además de, obviamente, la normal y el peso que actúan a lo largo de la vertical, pero por ahora no estamos viendo ningún tipo de movimiento o posible movimiento a lo largo de la vertical, solo horizontal. De tal manera que debido a la fricción, obviamente, en la parte de abajo, la caja tiende a quedarse mientras no superemos el umbral de la fricción máxima, ¿no? Antes de que el cuerpo empiece a resbalar sobre la superficie. Entonces, ahí tenemos esas fuerzas. Ahora ya entendemos por qué se le pone el subíndice de paralelo, ¿no? Entonces, eso es básicamente el esfuerzo de corte que provoca obviamente una deformación, la cual la vamos a caracterizar por esa dimensión, o sea, digamos, bueno, dimensión, esa longitud, vamos a ver, longitud que lo estamos denominando como X. Entonces, ese X lo vamos a dividir entre la alturita del cubo H. Y para nosotros eso va a ser la deformación por corte. El esfuerzo de corte, ¿ok? El esfuerzo de corte, lo vamos a seguir definiendo como es la fuerza, en este caso paralela, dividido entre el área. ¿Ok? Entonces, para el caso entonces del esfuerzo y deformación por corte, vamos a tener en cuenta entonces esa longitud X, la alturita H, por un lado, y la fuerza y el área correspondiente del cuerpo. Entonces, ahí tenemos entonces lo que es deformación por corte, ¿ok? Y como es
habitual se define también el módulo de corte. O sea, esfuerzo de corte entre deformación por corte. Se introduce entonces los valores ahí, la fuerza paralela sobre el área, X sobre H, arreglamos nuestras fracciones y ahí tendríamos la fuerza paralela por H entre área por X. Ese sería el módulo de corte. Entonces, probablemente en los problemas nos den como dato el módulo de corte, ¿cierto? Y tres de esas magnitudes que están viendo a la derecha, o la fuerza con H y el área, y nos van a pedir determinar X, o cualquiera de las otras. Siempre, siempre va a ser así. Y veamos el siguiente ejemplo. Suponga que el cubo es de latón, que entonces nos están especificando el material, y vamos a suponer que este cubo, ¿cierto?, hecho de latón, es la base de una escultura que experimenta fuerzas de corte, vamos a decir, causadas por un movimiento telúrico. O sea, la base empieza a moverse, ¿no?, a vibrar, bueno, vamos a decir horizontalmente, de un lado para otro. ¿Ok? Entonces, esta estructura que está unida a una escultura va a sufrir justamente eh, estas fuerzas de corte y que a lo largo, ¿no?, si no soporta, obviamente la escultura cae y se destruye, ¿no? Lo mismo ocurre con los edificios, pues, ¿no? Entonces, nos dan como dato, la base tiene, dice, una longitud B de 0,8 centímetros y un espesor de, imagino que es cuadrado, por eso nos da una longitud B de 0,8 centímetros, y un espesor de 0,5 centímetros. Determine la magnitud de la fuerza si el desplazamiento resultante, o sea, X, es igual a 1,16 milímetros, 0,16 milímetros. Y podemos ir a la tablita, ¿cierto? Nuestra tablita, y nos dan ese dato de esa tabla. Considere que para el latón el módulo de corte es 3,5 por 10 a la 10 pascales. Ok, a ver, apliquemos nuestra fórmula que está ahí y resolvamos el problema.
¿Alguna respuesta? A ver, Diego. Ah, no, profesor, yo tengo una respuesta. Me salió 71.680 newtons. 71.680 680. newtons, ¿no? O sea, 7,17 por 10 a la 4 newtons. Ajá, sí, profesor. Ok. A ver, veamos entonces si lo que dice su compañero es cierto. A ver, no sé si lo hice por separado o hay que desarrollarlo. Vamos a ver. Ok, entonces, básicamente aplicamos la fórmula del módulo de corte. Ese dato 3,5 por 10 a la 10 pascales, eso va a ser igual a la fuerza por H. Ok, H entonces, acá estamos considerando 0,5 centímetros. Pero recordemos, está en centímetros. Centímetros lo tienen que pasar a metros. Pues sería 0,5 por 10 a la menos 2. Ya tenemos en metros. El área va a ser 0,8 centímetros, obviamente, y el espesor que vendría a ser el área, a ver, 0,8 por 0,5. Sería por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. Entonces ahí está 10 a la menos 4. Ya en metros cuadrados. En metros cuadrados. Ok. Y eso lo tenemos que multiplicar con X, que es 0,16 milímetros. Sería 0,16 por 10 a la menos 3 ya en metros. Entonces, ojo, acá ya es solamente despeje. ¿Okay? Creo que no hice, no lo terminé. Ok, entonces vamos a terminar esto para ver si el orden, la respuesta, vamos a colocar más acá. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, solamente para verificar las respuestas. Compañero, vamos a ver. 0,5
entre 0.8 entre 0.5, aunque se pudo haber simplificado, y entre 0.16 solamente. Ok, ahí vamos entonces con 7.81, 25. Y ahora los números. 10 elevado a la cuánto. Ok, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3 sería 10 a la menos 7. Pasa arriba con 10 más 7. Y el 10 a la menos 2 sería 10 a la menos 10 a la 5. Ok, y este sería en newtons. Por favor, verifiquen el resultado que puso el profesor, pero no necesariamente tiene que ser. A ver, um, Profesor, por F, ¿no? Por F. Ahí me falta por F. Bueno, he puesto las unidades. Ya, estamos suponiendo que estamos en el sistema internacional, así que newtons y al otro lado, a ver, es pascales, ¿no? Es newton sobre metro cuadrado. sí, profesor. Sale 4,48 por 10 a la cuarta. Ok, Newtons. 4, 48 por 10 a la cuarta. A la cuarta. ok. Sí. O sea, el orden de miles, ¿no? 4.000 y Sí, tantos. profesor, usted no lo consideró la base común cuadrado. Ahí debería ser el área 0,8 por 0,8. Usted puso 0,5. Ah, ok. Profesor, ahí dice que es un cubo de latón, ¿no? Ya. Sí. De repente ahí es donde. Porque el espesor entonces debería ser igual, ¿no? 0,8. Ok. Mm, De repente mejor hubiese sido un paralelepípedo o algo así. De repente ese era el detalle que no me he percatado al momento de la redacción. Porque como es cubo, se supone que todos los lados van a ser iguales. Entonces, ahí sí, se podría poner ahí, en lugar de un cubo, ¿cierto? Así, una base. Una base de latón. Que soporta una base de latón que sostiene una escultura
ese que ya no estaría, ¿no? Experimenta fuerzas de corte causadas por un terremoto. Suponga que una base de latón que sostiene una estructura experimenta fuerzas de corte causadas por un terremoto. La base tiene una longitud B y un espesor C de 0,5 centímetros. Profesor, para Sí, que se cumpla con su planteamiento, creo que ahí la altura de ese cubo tiene que ser, bueno, más bien de ese objeto de latón, tiene que ser igual al espesor, su medida, por lo menos. ujú. Claro, para que se cumpla. Sí, la base tiene una longitud. El problema es que puse aquí, la base tiene una longitud, ¿no? De lado sería tal vez, de lado 0, Profesor, ¿podría definir que la altura vale también 0,5 centímetros? O podría definirse que es un paralelepípedo de base cuadrada del lado 0,8 centímetros y su altura sería el espesor que está ahí. Sí, estaría bien. ok, así puede ser. Ya, ahora vamos, entonces, el área sería 0,8 por 0,8, ¿cierto? Sí, Ok, listo. Eso es lo que había que hacerles un arreglo. ¿Y aquí cuánto sale en este? Es 10 a las 5, ¿no? Para tus compañeros. O sea, sería, no sé si es el mismo. A ver, es 0,5 entre 0,8 al cuadrado entre 0,16. Ahí está. Sería 4,88. sí, profesor. Ok, 4,883 va a ser. 4,883. Ok, así, bueno, ojo, en los cálculos ustedes pueden mantener todos los dígitos que quieran ustedes, pero en el momento de dar la respuesta vamos a utilizar 3 cifras significativas, ¿no? Al momento de dar la respuesta. Listo. Entonces ya tenemos esta parte de acá, ¿cierto? Ahora solamente quería despejar F. Vamos a poner una flechita.
Y vamos a escribir la respuesta que ya sus compañeros acaban de mencionar. Entonces, F inversa por 3.5 igual a 7. A ver, ¿cuál es la respuesta? 7.1, creo alguien mencionó al inicio, pero no. Sí, sería 7,168 por 10 a la cuarta Ok, newtons. exacto. Ya, entonces sí está bien. 7,168 por, vamos a poner por 10, ¿cierto? 10 a la 5. Recordemos que 10 a la 5 se va al otro lado con negativo. Y el otro es 3,5 por 10 a la... ¿Por qué? Entonces 7,168 por 10 elevado a qué potencia? A la 4. A la 4. Y al otro lado es 10 a la 10. 10 a la 10 entre 10 a la 5, ¿no es 5? O... En cierto modo saldría Ya. 7.700 de... Le, Ajá, le hemos puesto ya el ¿no? Sale en 0. notación científica, sí. Ajá, ya. Entonces, esto nos sale en newtons. Ahora, fíjense en el resultado. Bueno, hemos ignorado más, ¿cómo se llama? Más dígitos, ¿ok? Pero sí en la respuesta, ojo, en la respuesta, vamos a considerar que la respuesta que yo quiero dar me piden con 3 cifras significativas para no excedernos, ¿cierto? Entonces la respuesta sería ¿cuánto? 7,1617, ¿correcto? Con 3 cifras significativas. ¿Ok? En todos los problemas que el profesor les dé, ¿ok? Vamos a utilizar 3 cifras significativas. ¿Ok? Entonces, esa vamos a considerar entonces la respuesta. Vamos a poner un poquito más grande. Ya, ahora sí. Ok, entonces por favor, ahí verificar y repetir si es que ustedes no lo han hecho o no les quedó claro acá. Ok, entonces ahí tenemos. Aquí. A ver, veamos este ejemplo. Entonces dice, calcule la fuerza con la que un maestro de karate golpea una tabla. Si supone que la rapidez, si se supone, falta el se supone que la rapidez de la mano en el momento del impacto, ¿ok? Es de 10 metros por segundo. Y disminuye, o sea, de 10 metros por segundo, ojo, esos 10 metros por segundo es en el momento en que la mano entra en contacto con la superficie de la madera y en cuestión de milisegundos, imagino yo, no sé, puede ser centésimas de segundo, esa velocidad disminuye drásticamente a 1 metro por segundo. Aquí está, dentro de un intervalo de 2 milisegundos entre la mano y la tabla. Es más o menos el mismo efecto cuando ustedes patean una pelota, ¿no? Un penal, por ejemplo. Ustedes van a patear, por ejemplo,
un penal. Entonces, si ustedes quieren asegurarse, ¿no? Patean fuerte. Entonces, la pelotita en el momento, antes obviamente que se vaya al arco, en cuestión de milisegundos, ustedes pueden ver cómo la pelota se deforma, recibiendo el golpe, el chimpón, ¿cierto? Y después ya el efecto, digamos, que nosotros notamos ya cuando la pelota está dirigiéndose a el arco, ¿no? Entonces, más o menos también el mismo fenómeno. Entonces dice, la masa de su mano y brazo es de 1 kilogramo. Es un dato que nos da. También estime, dice, el esfuerzo de corte si se supone que esta fuerza se ejerce sobre una tabla de 1 centímetro de grosor que mide aproximadamente 10 centímetros de ancho. Entonces, vamos a ver. Ok, eso es lo que vamos a aplicar. Vamos a arreglar también acá dice, calcule la fuerza con la que este karate golpea una tabla si se supone que la rapidez de la mano en el momento del impacto es de 10 metros por segundo y disminuye durante un intervalo de 2 milisegundos entre la mano. La masa de su mano y brazo es de 1 kilogramo. También estime, ok, primero es la fuerza y luego el cálculo del esfuerzo de cortes. Si se supone que esta fuerza, se ejerce sobre una tabla esta fuerza ejerce sobre una tabla de 1 centímetro de grosor que mide 10 centímetros de ancho. Que mide con ancho. Profesor, Sí, sí, la respuesta es 4,5 pascales. 4,5 pascales. Sí, Ok. ¿Cuál es tu nombre, Nicolás Sánchez. Sánchez? Nicolás Sánchez. O sea, para ir apuntando a los que están participando. Ok. A ver, ¿qué es lo más importante acá, digamos, de conocimientos previos, o como algunos pedagogos dicen, ¿cierto? Que hay que tener previos, los conocimientos previos. Bueno, acá básicamente hay que tener en cuenta lo siguiente. El cambio de velocidad, ¿no? El cambio de la rapidez. Empieza con 10 metros por segundo en el momento del impacto, digamos, del contacto, vamos a decir así. Y una vez terminado, digamos, el contacto con la madera es de 1 metro. O sea, hay una variación de 10 metros por segundo a 1 metro por segundo. ¿Ok? Que
en física 1, pues básicamente sería esto de acá, el cambio en el impulso o lo que nosotros denominamos como variación del momento lineal, delta P, donde P obviamente es masa por velocidad. Entonces, esa variación va a ser masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. La masa, me parece que es dato, ok, entonces factorizamos la masa, ahí tenemos entonces ese delta I. Ahora, ese delta I, ojo, es fuerza por delta T. Ojo en el supuesto, ¿cierto?, de que F se mantiene constante, obviamente en ese pequeño intervalo de tiempo. Entonces, ese delta I, recordemos, por física 1, por reemplazarlo por F delta T. De tal manera que F, despejando F, tendría esa expresión. A ver, tengo masa, sí es dato. Velocidad final, o sea, rapidez final, sí tengo dato. Velocidad inicial, dato. Intervalo de tiempo que dura esta acción mientras se forma el cuerpo, en este caso la deformación sería por corte, ¿cierto? La madera es dato, 2 milésimos. Entonces, acá ya básicamente, una vez que hemos recordado nuestros conceptos de física 1, ¿cierto? Ahora sí, despejamos F y ya tendríamos la fuerza. Ok, ya tendríamos entonces la fuerza. A ver, si es, a ver, ok, ahí nos pues son 1 kilogramo, nos dicen que es la masa, 10 metros la velocidad final, 1 metro por segundo la velocidad, digo, la velocidad inicial es 10, la velocidad inicial, mejor dicho, la velocidad inicial 10, la velocidad final es 1. Entonces acá el signo hay que tener en cuenta, pero como acá estoy calculando el módulo, ok, módulo, simplemente escribo 10 menos 1, ok, 9, ok, y dividimos entre 2 milésimas, entre 2 básicamente, 4,5, solamente que ese va a ser 10 a la menos 3, pasa arriba como 10 a la 3, ok, Profesor, sí, sí, disculpe, era 4,5 por 10 a la sexta. a la sexta, ok, Pascales. pascales. Ok, entonces, ojo, acá el resultado, ahí en la fórmula de arriba, donde está F igual masa por velocidad final menos velocidad inicial, recordemos que la final es 1 y la inicial es 10, y aquí he puesto 10 a la menos 1. Entonces acá, ojo, tienen que considerar el signo menos. ¿Okay? Pero vamos a arreglar cuando termine la presentación. Entonces ahí recordemos que hay que tener en cuenta el signo menos. Pero el signo menos implica justamente eso, ¿no? Que inicialmente, ok, el delta P, recuerden, el delta P es un vector. Ok, entonces delta P tiene que ser negativo. Por esa razón ahí tiene que ir negativo. Pero la fuerza, ojo, si se trata de calcular el módulo, acá, entonces signo vamos a obviarlo. Pero de todas maneras, allá arriba vamos a hacer el cambio correspondiente. Entonces, no nos olvidemos de eso. Ok, entonces esos 4.500 newtons que nos han salido, lo tengo que dividir entre el área. ¿Ok?
que es del orden de 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir adelante. Ok, entonces, esa, me parece que esa es al final, la respuesta que teníamos que dar. Entonces, ahora sí voy voy a hacer lo siguiente. Acabo de poner módulo, simplemente, no, tendría que arreglar en otro lado también. Vamos a hacer así y acá vamos a colocarle signo menos. ¿Ok? Signo menos. Acá también le podemos poner signo menos, pero recordemos que lo que nos están pidiendo acá es esta relación, o sea, el valor numérico. Entendemos acá que la fuerza, bueno, en este caso, si la mano está bajando, obviamente, eh, ese F va a estar dirigido a donde, hacia abajo. Entonces, es la idea del signo menos acá. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arreglar esto, la notación, que es muy importante. Igual, vamos a poner vector B, ¿cierto? Entonces, así. Listo. Todo esto de acá es vector, ¿cierto? Vector. Y aquí el vector sería F, ¿cierto? F. Todo ahí vamos a... F. Acá seguimos con la velocidad es. ¿Ok? Y aquí vamos a cambiarle. Aquí vamos a cambiarle inicial. Vamos a poner así. Equation módulo de F igual F módulo.
Ok, creo que así ya, digamos, acá, acuérdense, acá ha habido un cambio, porque estoy escribiendo el módulo. Entonces, ahí nomás ustedes tienen que tener en cuenta que estoy haciendo el cambio. Entonces, para no colocar acá el signo menos. Lo que les interesa es el módulo. Y ella F hace el rol de F paralelo en nuestro esquema. Entonces, así quedaría esto. Ok, entonces, hemos arreglado, fíjense. Esto no me había percatado. Ok, entonces, seguimos adelante. Ahora el módulo F, entonces es ese. Y finalmente tendríamos entonces esta división. Aquí tienen otro problemita. Ok. Dice, una cuerda de 10 metros de largo se utiliza para sostener a una persona que se balancea hacia el escenario. Bueno, más o menos. Se puede uno imaginar que es un escenario. Determine el diámetro del cable. Ok, diámetro del cable. Si se desea que no se estire más de 0,5 centímetros. O sea, ese es el límite de estiramiento hacia ese de cable, después del cual imagino que se pueda romper como máximo. Considere entonces la masa M, o sea, de la persona, 130 kilogramos, el ángulo inicial, 45 grados, y la masa de la contrapeso, o sea, que hace contrapeso, 300 kilogramos. Básicamente eso es para calcular probablemente la tensión. Entonces, aparentemente nada tiene que ver con lo que hemos hecho porque nos piden el diámetro, pero básicamente es, vamos a decir, indirectamente, ¿no? Diámetro, imagino que tiene que ver con el área de la cuerda, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado. Si sé el radio, bueno, el diámetro 2 veces el radio. A ver, entonces, un dato que ahí nos faltaba es el módulo del acero. 2 por 10 a la 11 newtons por metro cuadrado. Entonces, mientras usted resuelve, vamos a pasar la lista antes que se cumpla el tiempo. Ok, vamos entonces con Asensio. ¿Está Asensio? Sí, profesor.
Ok, gracias. Briceño. Calero. Presente, profesor. Ok, gracias. Chupica. Campos. Presente, profesor. Ok, gracias. Chura. Presente. Gracias. Coloma. Presente. Gracias. Córdoba. Presente, profesor. Desposorio. Presente, profesor. Gracias. Félix. Presente. Gracias. Garriazo. Presente, profesor. Ok, gracias. González. Presente, profesor. Ok, gracias. Ibaceta. Ok, gracias, Ibaceta. Mamani. Presente, profesor. Mejía. Presente, profesor. Ok, gracias. Monzón. Presente, profesor. Ok, gracias. Noa. Noa. No está. Ochoa. Onofre. Presente, profesor. Ok, gracias. Ortiz. Presente, profesor. Ok, gracias. Otaiza. Presente, profesor. Ok, gracias. Quinto. Presente, profesor. Ok, gracias. Reyes. Sánchez. Profesor, ¿cuál Sánchez? Disculpe, hay dos Sánchez en el salón. A ver, tengo solo un Sánchez. Sánchez Vega, Sánchez Vega. Disculpe, entonces. Sí, presente. Ok, gracias. Surco Fernández. Presente, profesor. Vargas. Presente, profesor. Ok, gracias. Vilca. Ok, algún estudiante que no esté en la lista. Profesor, Profesor. llamado. A ver, apellido paterno, apellido materno. Barrera Bustillos. A ver, un momento, Barrera. Entonces iría después de Asensio. Barrera, Bustillos, ¿no? Sí, Bustillos. Ya. Ok, entonces estás ahí presente. ¿Quién más? Profesor, yo soy Fernández Pulido. Fernández. A ver, después de Fernández, entonces de Félix. Después de Félix estarías. Ok, Fernández. Pulido. Pulido. Entonces ahí vamos. ¿No? Ahora, tú tienes, sí tienes acceso normal al Classroom, ¿no? Sí, profesor. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Sí, profesor. Yo, profesor Alvarado. Sí, profesor. ¿Cuál es tu Recién ayer fue apellido paterno? Alvarado. 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 Apellido materno. Caro. Caro.
¿Con K o con C? Con C. Sí, ok, claro. ¿Y alguien más? A ver, Alvarado ya está. Sí, sí, profesor. Sánchez y Nostroza. Ay, ok. Ahora sí, ya entiendo por qué su compañero decía que... A ver. Profesor. Sánchez y Nostroza. ¿Alguien más? Sí, profesor. Yo, Natalie Ochoa. Ya, tu apellido paterno, Ochoa. Ochoa. Sí, profesor. Ochoa, a ver. Si estás, Ochoa, Huancapasa. Sí. Ah, de repente no lo escuché. Es que mis vecinos están taladrando y tal vez se me pasó interferencia. Ya, pero recién te he puesto presente, pero no, como no contestaron. De acuerdo, profesor. Gracias. Ok, entonces vamos completando. Profesor, me un poco me llamó en la lista. ¿Cuál es tu apellido paterno? Vera Mori. Vera, a ver. Oh, ok, es con V, ¿no? Por eso no. Sí. A ver, Vargas. Ok, después de Vargas, entonces. Vamos a ver. Vera, ¿qué? ¿Apellido materno? Mori. Mori. Ok, entonces. A ver, ¿alguien más? Porque en total tendría 31 estudiantes. En el Zoom creo que había 32, creo, pero no voy a verificar. ¿Alguien que todavía no está en la lista? Recuerden que esta lista que yo he confeccionado lo he sacado del informe del Classroom de la clase pasada. Entonces, digamos que no está completo, obviamente. Entonces, ahora estamos completando. Ok, entonces, pues nada, continuamos entonces la clase el viernes. Recordemos que nos quedamos en este ejercicio. Espero que todos lo vengan resolviendo de tal manera que esto lo pasemos y pasemos al siguiente tema. ¿Qué más? A ver, ustedes, yo no estoy al tanto. ¿Cuál es el mecanismo para los laboratorios? ¿Ustedes se apuntan en los grupos o cómo es? ¿O quién confecciona los grupos? Eso todavía no entiendo porque se supone que me han dado laboratorio, pero ¿cómo sé qué estudiantes me toca a mí o no? A ver, Nicolás. Sí, profesor, puede mandar un archivo de Excel y ahí nosotros lo llenamos, la elección, o sea, entre nosotros. La confección del grupo, ¿cierto? ¿Se refiere a eso? Sí, Puede ser libre. Ujú. porque acuérdense que hay un profesor, no sé, el profesor es el encargado de hacer todo esto. O sea, distribuir los grupos, las horas y todo eso. Entonces, básicamente, a mí me tocaría un grupo de ustedes. O sea, yo sé que los grupos están conformados por 15 estudiantes o algo así. A ver, Luis Martín. Sí, profesor. Básicamente, como mencionó el compañero Sánchez, nosotros elegimos a los grupos que queremos pertenecer, pero explícitamente el profesor encargado creo que es el mismo de la facultad, porque eso ya, al menos a nosotros no nos ha mencionado otro profesor adicional. En todo caso, tendría que preguntarle usted a la facultad, o en todo caso, no sé cómo estarán haciendo ahora porque creo que todavía siguen con el proceso de matrícula, ordenando los cursos, por lo menos para la base
22 los ingresantes, Sí. pero por el momento solamente tengo conocimiento que el profesor del curso es el encargado. Ya, de eso sí, bueno, en principio no habría problema, pero acuérdense que en el laboratorio es por 15 estudiantes, o sea, los grupos son de 15 estudiantes. Claro, puede ser 16 tal vez, pero o 14 o menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tendrían que conformar sus grupos. Entonces, no sé, yo le encargaría entonces a Luis Martín que pues haga su Excel y ahí se inscriban. Y recuerden que bueno, vamos a decir, el primer grupo, bueno, o aquellos que quieran estar conmigo en el laboratorio, porque normalmente no me daban a mí laboratorio, ¿ok? No me daban laboratorio. Lo hacían otros profesores y esos profesores al final del curso son los que me envían las actas de las notas, promedios, y bueno, en curso ingreso esas notas que me dan. Son diferentes profesores, o sea, no es un solo profesor, son diferentes profesores, son como 4 o 5 profesores que me enviaban digamos, las actas, y no todos los estudiantes de cada profesor pues eran los míos, solamente yo escogía aquellos que estaban bueno, en el grupo de teoría, ¿no? Bueno, en el grupo de teoría somos 32 oficialmente, entonces yo recababa la información de todos los profes, ¿no? Que habían llevado al laboratorio con los estudiantes, ¿no? Del grupo de teoría, ¿no? De física molecular. Tal manera que como no hay nada todavía y no me dicen nada quién se le encargaba, porque antes, como no hacía nada de laboratorio yo, entonces simplemente los estudiantes me contaban, profe, que el laboratorio todavía no hemos empezado, que las notas lo tiene tal profesor, entonces solo eso sabía. Entonces, imagino que esta semana todavía es prematuro para saber cuántos grupos, imagino, de laboratorios van a haber, y ahí asignarán a los profesores que les toque, pues, ¿no? Pero se supone que a mí me han dado un grupo, solo un grupo, porque me han dado ahí 2 horas, ¿no? Entonces, profesor, sería con usted un horario y el otro grupo va a ser en la misma hora, pero con otro profesor, algo así. Son 2 profesores en total, de Sí, sí, laboratorio. del laboratorio van a haber varios profesores. Como yo sé que ahí se inscriben de acuerdo al orden de llegada, entonces no necesariamente, digamos, si 15 de ustedes está conmigo y los otros 15, vamos a ver si son 30, van a estar con otro profesor exactamente los 15, no necesariamente, porque es por orden de llegada, no sé cómo es eso, pero yo sé que es así, por orden de llegada, de tal manera que a veces 5 estudiantes estaban con un profe, o 4 estudiantes con otro, o 8 estudiantes con otro profesor, y así, ¿no? Más o menos esa era la forma como se distribuía, es por orden de llegada. Ok, correcto. Entonces todavía no hacemos los grupos todavía, sino la facultad lo va a definir, o los profesores lo van a definir del laboratorio. Claro, pero como te digo, si tú tienes a bien, puedes ya empezar a formar los grupos y de repente ya adelantarte y decir, mira, aquí están los grupos, y si algún profesor coge de repente a todos ustedes de un grupo, y el otro profesor sería, en este caso, mi persona. Profesor, una pregunta. Sí. Digamos que en un grupo de 15 que va con un profesor, ahí hay otros grupos, ¿no? Subgrupos, por así decirlo. Y más o menos quería saber cuántos integrantes tienen esos subgrupos.
No, o sea, por decirte, un turno, va a ser turno, creo que así le llamaban turno, tenía 15 estudiantes. Si venía un alumno más, entonces ya lo derivaban a otro turno, o sea, quería decir con otro profesor, y ahí dentro de los 15 estudiantes, pues ya el profesor toma sus propias decisiones en el sentido en que si forman grupos o no ahí dentro de esos 15, o sea, por decir grupos de 5, grupos de 3 o de 4, ya es cuestión del profesor, ¿no? Pero la idea acá es que ustedes se van a inscribir de tal manera que les va a tocar un profesor determinado para el laboratorio. Ok, y ustedes van a estar mezclados, imagino yo. No sé cómo ahora lo hacen, pero antes era orden de llegada. Entonces a veces había estudiantes de física, inclusive con ingenierías, a veces se mezclaban con ingeniería de fluidos, algo así. Entonces, no todos eran de un mismo salón de teoría de física molecular, sino venían combinados, hasta que completaban los 15 estudiantes por grupo. Entonces, eso lo tienen que ver bien con el profesor responsable de los laboratorios. Ahora, nosotros podemos ir formando los grupos, por si acaso, ¿no? Si no dicen ya los grupos formados, entonces ustedes irían con un profesor, un grupo, y el otro grupo de repente conmigo. Entonces, eso imagino que esta semana se van a definir. Pero por si acaso ya vayan, bueno, coordinen ahí con Luis Martín, que es el delegado del salón, para ver esta cuestión de los laboratorios. Ok, profesor, gracias. Ok, entonces con usted nos veríamos el día viernes. Sí, profesor, listo. A mediodía, ¿verdad? Sí, mediodía. Sí, por favor, a las 12:10. Ok, profesor. Muchas gracias.